Usted también. Esperamos unos minutitos, a ver si alguien más se suma y ya arrancamos. Profe, está Sí, muteado. ahí, Ahí sí, está. sí, ahí vi. Bueno, Bueno, aprovecho mientras sí, para recordar que tengan su apellido y nombre dentro de lo que es la parte de participantes, apellido y nombre para el tema de la asistencia. Justo estaba escribiendo y bueno, me desmuteé. bien, bien nomás, muy importante. Bueno, te decía, arrancamos. Vamos a tener este espacio para lo que haga falta y o tema proyectos. Como hoy también ya adelantó un poco el profe Darío, ya que están conformados los grupos, vayan buscando. Bueno, también está en en el aula virtual, hay una sección, creo que está habilitado, el tema proyecto de estudio. Le vamos a comentar brevemente a qué hace referencia. Algo ya se dijo también en la clase del jueves pasado. Volvió a mencionar el profe Darío. Eh, el, el proyecto de estudio eh, es un trabajo, llamémosle integrador. Vamos a ir desarrollando en el transcurso de este curso y de paso vamos a ir aplicando todos los conocimientos que se van adquiriendo y ustedes van a ir demostrando o practicando también de paso
con el proyecto de estudio. Eh, lo primero que tienen que hacer es buscar un tema para desarrollar. Nos van a explicar brevemente en qué consiste. Eh, bueno, antes que nada, ya los grupos ya están conformados, van a tener que buscar un tema. Esto, ¿cómo lo vamos a ir mirando o controlando, por decirlo así? Va a estar, se van a tener que crear cuentas tanto en GitLab o GitHub, cualquiera de los dos, un repositorio, y ir, ¿cómo es? Ustedes tienen que ir interactuando y bueno, de esa forma nosotros le vamos a ir controlando. O sea, nos van a dar acceso a los profes como para ir viendo la interacción de ustedes. Eh, Como le decía, van a tener que buscar un tema, explicarnos del tema y ir desarrollando de acuerdo a lo que vamos desarrollando en el curso. Entonces, por ejemplo, después de obtener el tema, van a tener que hacer un diseño conceptual de qué es lo que van a desarrollar y mandarnos una imagen. Nosotros le vamos a ir habilitando también, bueno, eso lo vamos a mirar por el repositorio, ¿no es cierto, Juan? O bueno, vamos a ir viendo si también le habilitamos alguna tarea como para darle control nosotros. En el aula virtual le decía, hay una guía de elaboración del proyecto. Y el fin de esto es que al final ustedes vayan demostrando todo lo que fueron aprendiendo y de paso van practicando los conocimientos adquiridos. Eh, y mirando un poquito acá en el aula. Como le mencionaba, se evaluará la participación de los estudiantes. O sea, no es la idea de que al final uno venga y en un día haga determinadas actividades, sino más bien lo que intentamos obtener de ustedes es que hagan un trabajo de colaboración porque es lo que así lo van a tener en el día de mañana cuando salgan ¿cómo es? A la calle, al área laboral. Entonces, bueno, que ustedes trabajen en grupo, en colaboración, y eso es una de las cosas que nosotros vamos a ir evaluando. Eh, la- lo, lo otro que es que ustedes sepan planificar y organizarse, eh, comunicar de una manera clara, demostrar o vender su trabajo, tener creatividad, innovación y el uso de herramientas, ¿no es cierto? Eh, Cuando me refiero a herramientas, todas estas herramientas que nosotros estamos usando, como por ejemplo el diseño, lo vamos a pedir en el RD Plus, así como vienen desarrollando la guía de trabajos prácticos. Eh, Ahí está. Bueno, ahí como le decía, hay una guía de elaboración.
Ahí se le explica brevemente qué es lo que nosotros queremos con ese trabajo con este proyecto. Eh, Dice más o menos que se le pide que en este desarrollo involucren conceptos teóricos con los motores de base de datos aplicados a un caso práctico. ¿Mm? Están más o menos todas las partes que va a contener. Va a tener un objetivo principal en el cual ustedes nos van a contar esto, lo que yo les decía, eh, el por qué se eligieron ese tema, eh, qué prácticas metodológicas utilizaron. eh, Después va, bueno, como todo trabajo, un índice, eh, unos objetivos generales, después unos objetivos específicos. eh, Seguramente van a responder más que nada lo que ustedes se están planteando cuando determinan el tema, un marco conceptual o referencial, eh, la metodología que ustedes utilizaron para el proyecto y el desarrollo del tema. Eh, Además de eso, nosotros le vamos a dar unos temas de proyectos, como decía, de determinados temas que nos parecen importantes a nosotros para que lo vayan desarrollando en conjunto a esto, a lo que están haciendo en el trabajo. Como decía el profesor, por ejemplo, eh, triggers, procedimientos almacenados, entonces puedan implementar en este proyecto todo eso que van investigando. No recuerdo si están ya los, los temas del proyecto. ¿Entendí mal, profe? ¿O dijo que ustedes no van a dar el tema para el proyecto? No, no, no. Le vamos a dar unos temas para que ustedes investiguen aparte del tema del proyecto. Ah, está. Los temas específicos relacionados a las bases de datos. O sea que, profe, los temas los elegimos entonces nosotros y además tenemos que elegir otro de una lista que ustedes nos dan, digamos, ¿o no? El tema, o sea, el tema del proyecto o en qué va a consistir el proyecto lo eligen ustedes. Los otros temas relacionados ya a bases de datos los vamos a dar nosotros. Walter, disculpa, ¿Sí? ahí pusieron en el chat que ya encontraron en la sección aparentemente del aula algunos alumnos la documentación. No sé si todos están mirando eso, pero si están, hay un punto de pautas para la presentación donde se especifica en distintos puntos cómo cómo tienen que desarrollar el proyecto de investigación. Eh, lo puedo leer así rápidamente y vamos analizando punto por punto si quieren. Dice, pauta Sí, para la bueno, presentación, consideraciones generales, dice, punto 1, sí, está. para realizar el trabajo los alumnos deberán conformar grupos de 4 integrantes, de los cuales todos deberán demostrar participación en el proyecto seleccionado. Esto ya lo hicieron porque ya
se les pidió para trabajar sobre las series de ejercicio. O sea que el punto 1 ya está cubierto con lo que le pedimos en la clase inicial. Exacto. Punto 2 dice, el trabajo consistirá en una aplicación práctica o implementación de un caso de estudio o problema del mundo real de los sistemas de información, respaldado por una investigación que consistirá en una revisión documental breve y práctica de temas relacionados con los motores de base de datos. Este trabajo deberá ser implementado en un motor de base de datos. Lo que quiere decir acá es que ustedes tienen que modelar, según lo que venimos viendo en las prácticas, con el modelo de entidad de relación, modelar un caso práctico, definir las entidades de atributos que después se transformarán en tabla y campos y relaciones, y eso es lo que tienen que presentar como el caso de estudio. Cada grupo tiene que presentar ese modelo de datos como su caso de estudio. Sobre ese modelo de datos, que en teoría hasta ahí no habría nada de investigación todavía, por eso hasta ahí sería la base para después ir a lo que realmente importa en este proyecto. Sobre ese modelo de datos, ustedes van a tener que investigar. Bueno, sigo con el punto 3 que dice, cada grupo deberá elegir un modelo de datos, que es lo que acabo de decir, para realizar el trabajo de investigación y deberán elaborar un script de creación de todas las tablas y restricciones del modelo. Esto todavía no estarían en condiciones de hacerlo porque todavía no llegamos a esta parte en la materia. Y generar un script que permite realizar una carga de datos representativo. Esto lo vamos a ver recién después del primer parcial probablemente, o al final del primer parcial. Van a tener la herramienta necesaria para resolver el punto 3. El punto 4 dice, cada grupo deberá crear un repositorio de datos, GitHub o GitLab, donde cada integrante deberá ir haciendo su aporte. También deberán acceso a los profesores para poder realizar el seguimiento. Ahí hay un link para un repositorio de referencia si lo quieren mirar. Punto 5 dice, cada grupo deberá confeccionar un documento en el repositorio siguiendo las pautas establecidas en la guía para la elaboración del proyecto, que pueden hacer clic y van a ir directamente a ese documento, donde hay una serie de pautas de cómo armar ese documento del proyecto. Deberían seguir en ese orden. Tampoco es la idea de que la presentación de ese documento les insuma 2 meses de trabajo. Ese documento tiene que ser claro, concreto y lo más sintético posible en cuanto a lo que se refiere a la teoría. Lo que importa del proyecto es lo que viene después. Punto 6, lo que más importa, digamos. Punto 6 dice que el equipo docente de la asignatura pondrá a disposición la lista de temas técnicos, que en realidad ya están ahí más abajo. Y dice, todos los grupos deberán investigar sobre los siguientes temas. Manejo de permisos a nivel de usuario y de base de datos. Esto le vamos a ir dando después, que en realidad también está acá dentro de la documentación, algunos tips de qué investigar en concreto y cómo hacer la implementación práctica. Procedimientos y funciones almacenadas, que sería otro tema. Optimización de consultas a través de índices. Y un tema más que se asignará, un tema diferente para cada grupo. Probablemente haya grupos que coincidan con este cuarto tema, pero la idea es que todos los grupos hagan su investigación sobre estos 3 temas en común: manejo de permiso, procedimiento y funciones, y optimización de consulta a través del uso de índices. Y un cuarto tema que después le vamos a ir asignando a cada grupo para que realicen el mismo trabajo de investigación. Después dice el punto 7,
todo el proceso de presentación de grupo, propuesta de avance, deberá estar sujeto a un cronograma, que ya lo vamos a definir próximamente. El punto 8, el trabajo deberá ser entregado en 2 etapas. En la primera etapa está orientada a la descripción del caso de estudio y el modelo de datos, que sería lo que hablamos ayer al comienzo. Primero definir el proyecto sobre el cual ustedes van a trabajar, definir ese modelo de datos que debe ir incluido en una de las secciones de ese documento origen que está referenciado también acá en este texto. Hasta ahí, ustedes lo único que necesitan de conocimientos para hacer esta primera entrega es lo que están practicando en esta primera parte de la materia, que es el modelado, el diseño, que en esta etapa conceptual, después vamos al lógico, y por último vamos al físico, que ahí es donde ya tendrían todas las herramientas necesarias para poder hacer la primera presentación del proyecto, con los scripts de definición de cada una de las tablas, atributos y restricciones. En eso consistiría la primera entrega del proyecto. Hasta ahí no habría todavía trabajo de investigación propiamente dicho. Hasta ahí sería el modelo que ustedes elijan como proyecto y la implementación física de ese modelo en un motor de base de datos que ustedes decidan. Se recomienda que sea SQL Server porque es el que usamos para la práctica, pero si alguien quiere hacerlo en otro motor, no habría problema. En la segunda etapa del proyecto, se debe implementar el modelo de datos antes diseñado con los componentes estudiados en los temas técnicos asignados. Se deben preparar e incluir lotes de datos y los scripts de SQL que se requieran. Scripts son los archivos o sentencias de SQL. A eso se le llama script en base de datos. Esa sería la segunda entrega, que es la entrega final, y con el cual se va a hacer la evaluación de todo el proyecto al grupo. Después el punto 5, el capítulo 2, se debe incluir brevemente la documentación. Acá habla un poco de cómo armar ese documento modelo que está referenciado, que después lo pueden ver tranquilo con tiempo. El punto 6, se van a establecer plazos en el cronograma del proyecto. En el caso de que el proyecto no cumpla con las condiciones, se le va a hacer una devolución y se le va a dar la oportunidad de volver a hacer una siguiente entrega. Todo el punto 7 dice que todo el proceso del desarrollo del documento debe ser llevado a cabo en el repositorio JIT, donde se debe poder identificar los aportes individuales de cada integrante del grupo. Una vez aceptada, el punto 8, la entrega final, el grupo deberá realizar una exposición breve, no más de 15 minutos, participando cada uno de sus integrantes. La exposición se realizará frente a docentes y compañeros. Bien, en esta exposición es donde se hará la evaluación individual de cada uno de los integrantes del grupo. Recuerden que el trabajo es grupal, pero la evaluación va a ser individual. Puede que algunos del grupo aprueben, otros no, algunos saquen mejores notas que otros. Todo eso dependerá de cómo trabajen en equipo. Otra cosa a tener en cuenta es que todos los integrantes del grupo deben conocer bien cada uno de los temas investigados. No sirve que nos digan, no, yo ese tema no investigué, investigó mi compañero. No es eso el objetivo de este trabajo. Si bien se asignan cuatro temas distintos y son 4 los integrantes del grupo, como una primera
primera parte, digamos, como un primer paso, pueden dividirse los trabajos, que cada uno investigue un tema, pero esa investigación tienen que transferirse, esos conocimientos adquiridos sobre cada tema tienen que ser transferidos a los compañeros. ¿Por qué? Porque en la exposición nosotros le podemos hacer preguntas de cualquiera de los temas a cualquier integrante del grupo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Sí, se entiende, Profesor. profe. Sí. Bueno, Consulta. Ahí dale. estoy viendo el aula virtual y hay algunas fechas todavía del año pasado. Sí. ¿Eso se corregirá? Sí, sí, no, eso todavía no está. Por eso les aclaré que ese calendario se va a definir próximamente. Bien. Y con respecto a los repositorios Git, ¿son de GitHub o GitLab? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, acá recomendamos GitHub, pero si quieren usar GitLab, no hay problema. Bueno, muchas gracias. De nada. Bien. Profe, ¿Así? una consulta en cuanto a las consideraciones generales, para que me queden claro nomás, Sí. del ítem 1 al 5 viene siendo, se va a trabajar sobre el proyecto que cada grupo va a tener y después en el ítem 6 se agrega lo que es la investigación que nos van a asignar los profesores. ¿Así es? ¿Puede ser? Correcto. Ok, Así es. súper. Hasta el ítem 5 no hay nada nuevo, digamos. Es todo lo que ustedes van a aprender de acá hasta que presenten esta primera entrega. ¿Mm? Recién a partir del ítem 6 se empiezan a requerir investigación. ¿Qué significa esa investigación? Ustedes van a tener que leer, probablemente nosotros le demos algunas clases de apoyo sobre estos temas. Recuerden que estos temas que se piden en la investigación no están planteados de esta forma en los contenidos de la materia, por eso son temas de investigación. Y son temas muy usados en la vida profesional. Por eso es que es importante también que ustedes traten de conocer en forma práctica cada uno de estos temas propuestos porque lo van a necesitar usar cuando tengan que trabajar realmente con un motor de base de datos. Para eso también van a estar estas clases, probablemente no todos los miércoles, pero algunos miércoles van a estar también estas clases para cuando surjan dudas sobre alguno de estos temas de investigación, para que lo aclaremos para todos. Yo, por ejemplo, qué es un procedimiento almacenado y qué es una función almacenada. Bueno, aparte de investigar sobre la parte teórica, ustedes lo que van a tener que hacer dentro de ese modelo de datos que ustedes decidan utilizar para el proyecto, hacer una implementación práctica de cada uno de esos temas, o sea, definir un procedimiento almacenado y ahí es donde nosotros le podemos decir, de acuerdo al modelo de datos que ustedes presenten, le podemos decir, qué sé yo, bueno, hace un procedimiento almacenado que una esta tabla con esta tabla, calcule lo que fuera y devuelva tal resultado. Ahí podríamos ayudarle a nosotros en sugerirle qué hacer con su modelo de datos para hacer las implementaciones de cada uno de estos temas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Veo que preguntaron algo acá. Bien. Bueno, qué sé yo, como para complementar nomás lo que decían del caso de estudio, que puede ser temas que lo estén usando, por ejemplo, con la otra materia, con laboratorio, así lo hacen en conjunto, pero no es que sea necesario el mismo.
Bien, sí, sí, podrían usar el modelo de datos que van a usar para lo que estén cursando taller 2, por ejemplo. Pueden usar ese Taller modelo 2, de datos perdón. perfectamente para esta materia. La nota del proyecto para aprobar o para regularizar la materia necesitan aprobar el proyecto. Se aprueba con 6. Y para promocionar la materia necesitan 7 o más. El proyecto tiene una sola instancia de evaluación. Como les dije antes, una vez que ustedes presenten, si hay algo que ajustar, nosotros le hacemos la devolución y le damos el tiempo para que lo ajusten para hacer la presentación final. O sea, en teoría no pueden salir mal en este proyecto. Van a salir mal si es que nosotros le pedimos algunos ajustes y no lo hacen. Sí, obviamente, ahí sí van a salir mal. Y la nota, como les dije, va a depender de la exposición y de la presentación, por supuesto, del proyecto, pero fundamentalmente de la exposición en cuanto a las preguntas que le vamos a hacer a cada uno de los integrantes del grupo. Le haremos una o dos preguntas a cada integrante y con eso nosotros ya podemos evaluar si realmente todos trabajaron y todos conocen de todos los temas, que es el objetivo final del proyecto. Bien. Bueno, después el documento no tiene mucho más. Estoy mirando, dice aceptación y evaluación de los trabajos, que es ya más o menos lo que hablamos. Y creo que había por acá temas de proyectos. También hay una sección donde se explica un poco cada uno de los temas. Están los 3 temas obligatorios para cada grupo, que van a ser iguales para cada grupo. Y hay otros temas que podemos agregar, e inclusive si algún grupo tiene algún tema en particular que le interesa investigar, nos plantean y vemos si cumple con el objetivo, lo pueden hacer tranquilamente. Están los temas que hablamos y hay un objetivo por cada tema, los criterios de evaluación que se van a tener para esos temas, qué tareas deberían hacer para la implementación práctica de cada uno de esos temas. Por ejemplo, para procedimientos y funciones almacenadas. Como tarea se le pide que realicen al menos 3 procedimientos almacenados que permitan insertar, modificar y borrar registros de alguna de las tablas del proyecto. Ahí ya le estamos dando una idea práctica, de una aplicación práctica de ese tema que tienen que investigar. Insertar un lote de datos en la tabla antes mencionada, guardar el script con sentencia insert y otro lote invocando a los procedimientos creados. Realizar un update delete sobre alguno de los registros. En esta tabla invocando los procedimientos. Desarrollar al menos 3 funciones almacenadas, por ejemplo, calcular edad, podría ser una de ellas. Comparar eficiencias en las operaciones directas versus el uso de procedimientos y funciones. Estas tareas son como sugeridas y las tareas básicas que ustedes pueden hacer para la implementación práctica del tema y otras tareas que a ustedes se les ocurran. Esto es lo que vamos a ir viendo en estas clases sobre cada proyecto en particular, sobre las consultas que ustedes nos vayan haciendo. Bien. ¿Queda claro cómo deberían manejarse entonces con este proyecto de investigación? ¿Queda alguna duda? Igual, esto es, recién estamos comenzando, no se hagan problema que vamos a ir repasando y
y viendo las cosas que vayan surgiendo, que no hayan quedado claras. La recomendación es que traten ya desde lo antes posible ir por lo menos definiendo el proyecto sobre el que van a trabajar. Y a medida que vamos avanzando con las prácticas de modelado, van también modelando ese proyecto, cosa que vayan avanzando en paralelo con la resolución de los ejercicios prácticos. No sé, Walter, si quedó algo pendiente. No, creo que no. Al menos si no tienen alguna pregunta. Por el momento ninguna. Bien. Bueno, creo que con eso estaríamos Buenas noches, cubriendo. profe. Yo le quiero Sí, consultar algo. En mi caso sí, particular, yo estoy con dos compañeros más. Somos tres en total en el grupo. Y bueno, dos tenemos ya aprobado el proyecto. ¿Cómo haríamos en este caso? ¿Tendríamos que incorporar dos compañeros más o cómo sería? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Permiso, Walter. sí, 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 justo iba a hablar, pero sí, justo vos tenés más información, Darío. Bueno, sí, estamos subiendo ahora en breve en el aula. Hay un par de grupos que están en esa situación. Los grupos para desarrollar el proyecto tienen que ser de 4 integrantes. Deberían ser los mismos, en misma cantidad para la práctica. Aquellos que ya tengan aprobado el proyecto 2024 y estén haciendo equipo, tienen dos caminos ideales. Uno es juntarse entre ustedes, armar equipo de 4 y estar en la práctica solamente y no tienen que desarrollar nada del proyecto. Están solamente ese equipo para la práctica. Eso es un poquito sería lo ideal. Em, la otra que pueden hacer es sumarse en un equipo de 4 integrantes, serían el quinto integrante. Entonces, hay 4 del equipo que son los que tienen que desarrollar el proyecto. ¿Por qué insistimos un poco en esto? Recién los profes estuvieron mostrando cuál va a ser la carga de actividades, las tareas que van a tener que hacer. No es lo mismo un equipo de 3 que un equipo de 4. Entonces, dado la carga por las actividades, van a ser las mismas. ¿Mm? Y aquellos equipos, excepcionalmente que sean 5 para proyectos, van a tener un tema más, eso seguro. Entonces, tengan en cuenta la carga de trabajo. Yo voy a pasar ahora en limpio cuáles son los equipos que es de 3 integrantes para práctico y para proyecto y que pueden sumar a uno más. Equipos que se necesitan sí o sí reagrupar, también va a ir en este informe que estamos armando. Y después, estos equipos que tienen integrantes de proyecto y que podrían sumar uno más o reagruparse. Todavía estamos a tiempo, empezamos la práctica recién. Em, Tenemos tiempo estos días para ajustar esta distribución.
Pero es importante que nos pongamos las pilas, que empecemos a mirar quiénes son los que están en los otros grupos y, y empezar a contactarnos para esta reorganización. Grupos de dos no son viables de ninguna manera, no hay forma. Si en todo este proceso de organización que estamos haciendo los grupos, queda algún grupo de tres, por algún tipo de razón, bueno, se puede considerar, pero tener en cuenta la carga de trabajo. ¿Mm? Profe, Así que bueno, eso es Federico. mencionando un poco lo que usted decía, lo de los grupos de tres, o sea, yo ya había hecho una consulta ayer acerca de este tema, pero había Sí, notado, por ejemplo, que hay dos grupos de dos y hay dos grupos de tres. sí. Sí, y se van a tener que reorganizar. Entonces, hay lugares para que se reorganizan. Lugares hay. Em, Así que ahora pasamos listado. Van a ir todos los grupos que están armados de cuatro y en esos grupos separados los que tienen un integrante que ya tiene el trabajo aprobado y después separados los grupos de tres, de dos y todo. Y algunos grupos que necesitan observaciones. ¿Cuáles son esos grupos que necesitan observaciones? Tengo eh, ahí inscriptos, integrantes de grupo que no están en el SIU guaraní inscriptos, integrantes de fantasmas. Entonces, o ajustan la inscripción en el SIU o avisan, todavía estamos en tiempo, todavía no cierra, pero avisen si está pasando algo, si no le damos de baja en el aula. No deberían estar si no están inscriptos en el SIU. Profe, Eh, Así que eso también vayan avisando y tienen que avisar, escriban un mensaje, comuniquen la situación y lo vamos a ir resolviendo. En eso no tenemos ningún tipo de problema. Sí, Nahuel, le consulto, yo tengo aprobado el proyecto y yo estoy en un grupo ya somos cuatro, o sea, estamos sí. justos. ¿Tengo que salirme de este grupo para ir a otro o me puedo quedar en este y hacer de vuelta el Bu- proyecto? Bueno, hacer el proyecto es opcional. Ahora, si vas a hacer el proyecto, te quedás. Si no vas a hacer el proyecto, lo que les pido es que traten de sumar uno más al Claro, no, sí, equipo. para evitar eso nomás, así, o sea, así no le dejo a mis compañeros, yo no tengo problema en hacerlo de vuelta, entonces me quedo nomás en el grupo. Perfecto. Y eso también va a ir en este informe. La reorganización con aquellas personas como vos, Nahuel, que ya tengan aprobado el proyecto es una sugerencia. Si ustedes optan por volver a hacerlo, lo hacen. En eso nosotros eh, no hay problema. Es como, si, bueno, si ya tienen aprobado, bueno, pueden no hacerlo en este año. Lo que sí son aquellos grupos de dos o de tres que traten de ajustar la cantidad. ¿Mm? Profe, Sí, en mi caso es al revés. Yo estoy en un grupo donde los tres integrantes ya aprobaron el trabajo el año pasado y yo también lo aprobé, pero lo aprobé en 2023 y en 2024 no cursé. En mi caso, ¿cómo tendría que gestionarlo? sí, lo tengo acá anotado a tu caso. Em, Equipo 32. Y no, ahí bueno, o hacen los cuatro o vos te vas a otro equipo. Espero el formulario entonces, si Sí, tuviera que cambiarme. Ok. sí. Entonces ahí van a ver, van a tener un panorama de cómo están las distribuciones y dónde hay y cómo se pueden reorganizar entre ustedes. ¿Sí? Bien. La cantidad de integrantes, como para cerrar,
Y esto que lo que está pasando con aquellos que ya tienen aprobados los proyectos es una sugerencia. El que lo quiere volver a hacer, lo hace, no hay inconveniente. Es como para darle eh, una facilidad y que, de sentido, bueno, si ya lo hicieron todo el trayecto y el camino el año pasado, bueno, este año podrían no hacerlo. Bueno, le pasamos ahora ya este listado, entonces ven un poco el panorama entre usted y sus compañeros y quizá ahí puedan ver oportunidades de reagruparse y organizarse mejor para que también les sirva a todos, les sirva a lo que tengan que hacer el proyecto, de que no tengan una sobrecarga y les sirva a aquellos que ya hicieron el proyecto y bueno, se pueden reagrupar o sumarse como quinto integrante en otro equipo y se suman para la práctica nada más. Así que eso ya lo evalúan ustedes. Darío, Sí, eh, otra cosa que podríamos proponer también para que lo que están en estos equipos mixtos, digamos, de gente que ya aprobó el proyecto y gente que todavía no, eh, y no quieren moverse del grupo, podrían trabajar todos los integrantes en el proyecto, pero se le evalúa solamente a lo que le faltan notas. De esta forma, lo que ya hicieron, podrían aportar su experiencia y, y ayudar esto a los que necesitan ser evaluados, digamos. ¿Se sí, entiende? sí se ve, se entiende, profe. A mí Porque veo que es, están reacios a cambiarse de grupo, eso es lo que estoy viendo y que le está está bien, porque me costando. parece que a veces uno elige también por Ujú. afinidad los equipos. Nosotros le Ahí le damos va. esa facilidad, me parece bien, que colaboren dentro del equipo, pero eso ya es algo personal y una decisión de cada uno. Si Ujú. se quieren quedar, me parece bien, em, aportar al proyecto y bueno, se le evalúa el resto, pero quedarse significaría también la misma carga, a eso hoy. Exacto. Entonces, colaborar con el proyecto, con su experticia, su experiencia y el aprobado ya lo tienen del año anterior. Y los que van a Sí. ser evaluados también, que sepan que se les puede preguntar un poco más que a otro grupo porque son menos, digamos. Ujú. Sí, 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 sí. Así que Que lo lo decidan decían, ellos. sí, sí, sí. Em, por darle una facilidad, ahora se hizo un poquito complejo la distribución, pero lo vamos a resolver, lo vamos a resolver. Bueno, vamos a poner toda la mejor voluntad. Lo que sí, hay uno o dos grupos de dos, otro un par de grupos de tres, que eso, a ver si lo podemos ajustar ahí. Y, y bueno, con los otros que ya tienen estos integrantes del año pasado, bueno, piensan lo que dijo el profe Juan, que colaborar en el desarrollo, y mantienen la nota aprobada del cursado anterior. ¿Mm? Bien, Perfecto, profe. Muchas gracias. dale. Profe, entonces mañana nos avisan si tenemos presencial o virtual. Ah, bien. Sí, quizás ya en un ratito le avisamos. Dale, perfecto. Dale, listo. De mi parte no hay nada más. Gracias. ¿Nos podemos retirar entonces o esperamos por las dudas? No, si no hay ninguna otra consulta o cuestión, se pueden retirar. Creo que está Darío, está Juan. Sí, si no hay dudas sobre lo Sí, que sí. hablamos, más allá de las dudas lógicas que van a surgir cuando se comience a trabajar sobre el proyecto,
Esto Exacto, era exacto. una primera charla nomás de en qué consiste el proyecto, y cuando empecemos a profundizar o cuando empiecen a desarrollarlo, seguramente sí van a empezar a surgir dudas y vamos a volver a retomar estas charlas. Claro, exacto, exacto. Que ya vamos a ir viendo cómo lo vamos gestionando. Bien. Entonces, hasta mañana. Listo, no, nos Los vemos esta alumnos. mañana. Dale. Chao, profe. Mañana. Chao, hasta mañana. Chao, profe. Chao, Chao. chao. Chao, profe. Chao, hasta luego.